En esta presentación nos referimos a la vacuna antibrucélica o aborto episótico. La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico de distribución mundial que afecta a distintas especies de animales domésticos de vida salvaje y al hombre. Es de transmisión vertical y horizontal entre los animales, de importancia en la salud pública por los costos generados y porque, como ya dijimos, es una zoonosis. Ya se conocen desde la época antes de Cristo. Hipócrates había descrito una enfermedad similar. Se denomina fiebre ondulante por los niveles que ascendía la temperatura al atardecer, también llamada fiebre de Malta. En 1810, Burnet fue el primero en diferenciar varios tipos de fiebre en el Mediterráneo. El nombre de fiebre de Malta perduró porque la Armada Británica estaba ahí luego de la guerra de Crimea y fueron muchos los soldados que se enfermaron. Marston fue quien descubrió los síntomas y describió los síntomas de esta enfermedad, de la fiebre de durante 30 a 90 días, los síntomas gastrointestinales, los dolores musculares y articulares. En 1887 Bruce descubrió el agente y lo llamó Micrococcus melitensis, aislado del vaso de un soldado muerto por la enfermedad. En 1897 Van descubrió el agente que causaba abortos en el ganado vacuno. Lo determinó Bacterius abortus. También afectaba a caballos, ovejas y cabras y se la denominó enfermedad de Van. La conexión entre estas dos enfermedades fue descubierta por Evans, una bacterióloga estadounidense, que observó que ambos agentes tenían la misma morfología y similar patología. Se estableció el nombre de Brucela en honor a Bruce. En 1914 se aísla Brucella suis, en 1956 se identificó Brucella ovis, en 1957 Brucella neotome y en 1968 Brucella canis, por Carmichael y Brunner. La brucela es un cocobacilo gram negativo de vida intracelular. Tiene un lipopolisacárido fuertemente inmunodominante junto con su capacidad de sobrevivir en el interior de las células. Constituye uno de los factores de virulencia. Hay varias especies y se reconocen por sus variantes antigénicas y porque cada una tiene un hospedador principal. Se clasifican en lisas o rugosas por el aspecto de sus colonias y porque en la constitución del lipopolisacárido presenta un lípido A en la membrana externa, el núcleo core, que es un oligosacárido, y el antígeno O, que está ausente en las cepas rugosas, y en las cepas lisas los anticuerpos específicos son contra este antígeno O. La brucelosis presenta dos patrones epidemiológicos. El patrón urbano alimentario, por consumo de leche y quesos no pasteurizados, y el patrón rural laboral, que es por exposición profesional al ganado infectado o sus productos, sea por contacto o inhalación. En este caso tiene una cierta tendencia estacional, generalmente ocurre en primavera y verano, que es el periodo de reproducción en los animales. La forma de eliminación por los emuntorios en el parto o aborto completa el ciclo infeccioso, asegurando la contaminación de otros animales por la gran cantidad de bacterias que se expulsan al medio y la persistencia del germen en la naturaleza. La infección en rumiantes se adquiere principalmente por vía oral, nasal o conjuntival. Luego de atravesar esta primera barrera, Brucella se localiza en ganglios linfáticos regionales. Retrofaringios, parotidios y submaxilares son los más frecuentes. Desde allí se disemina hacia otros órganos linfoides como vasos, ganglios ilíacos, retromamarios, hígado y órganos genitales del macho. Durante la gestación, la bacteria invade el útero, donde se multiplica masivamente, provocando una endometritis con ulceración de los espacios intercotiledonarios y comprometiendo el alantocorion, los cotiledones placentarios y los líquidos fetales. Puede haber retención de placenta y metritis. Los animales puede que no tengan abortos en preñeces subsiguientes, sin embargo, quedan infectadas y eliminan brucelas en cada parto. En el macho, la enfermedad se caracteriza por orquitis y o epididimitis, a veces también prostatitis, ampulitis y seminovesiculitis. Ocasionalmente se producen artritis y sinovitis no supurativas. Infección persistente en terneros nacidos de madres infectadas es lo que se puede observar.
La respuesta inmune. Cuando ingresa brucela al organismo, la inmunidad innata trata de reducir el número inicial de bacterias, promoviendo una respuesta en la que intervienen los macrófagos. El ingreso de la bacteria se produce a través de la interacción entre el receptor de tipo TOL4-MD2, que es un complejo que une al lípido A la molécula de CD14 y el lipopolisacárido, que a su vez induce la producción de interleuquinas 12, estimulando las células NK y linfocitos helper que secretan interferón gamma, favoreciendo la respuesta Th1, la cual estimula la respuesta celular. Los neutrófilos, dentro de estos, las brucelas son capaces de ser transportadas a los tejidos linfoides. Las células natural killer, los linfocitos gamma delta y el complemento son otros de los elementos de la inmunidad innata que intervienen. La lisis de Brucela estaría mediada por la vía clásica, que puede iniciarse con la presencia de bajas concentraciones de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G antilipopolisacárido. Los receptores TOL son importantes en la inmunidad innata porque inducen señales intracelulares que activan el factor nuclear kappa beta, modulando la producción de citoquinas. El lipopolisacárido se considera un antígeno timoindependiente capaz de activar linfocitos B sin la participación de los T, generando inmunoglobulina M. La supervivencia de las brucelas dentro de las células se ha asociado con la síntesis de enzimas antioxidantes y a la producción de guanosina 5-monofosfato y adenina que inhiben la fusión fagosoma-lisosoma. La inmunidad innata se basa en tres mecanismos. Primero, el interferón gamma producido por las células TCD4 y CD8, natural killer linfocitos gamma deltas, es una de las citoquinas que activan la función bactericida en los macrófagos. Segundo, la citotoxicidad de las células TCD8 y linfocitos gamma delta que eliminan macrófagos activados. Y tercero, isotipos de anticuerpos IgG2 e IgG3 que opsonizan al patógeno para facilitar la fagocitosis. El factor de necrosis tumoral alfa parece contribuir a la formación de los granulomas que se observan en los tejidos infectados. En el gráfico que ustedes ven en la parte inferior muestra la cinética de las inmunoglobulinas post-infección natural. En el animal infectado, la secuencia en la producción y persistencia de las inmunoglobulinas tiene una diferencia importante con el animal vacunado. Las inmunoglobulinas desarrollan un nivel más alto y persisten por periodos mucho más largos a medida que la infección progresa, mientras que las inmunoglobulinas M declinan y tienden a desaparecer. Las inmunoglobulinas G están ligadas estrechamente a un estímulo antigénico fuerte. Su presencia permanente está vinculada a un estado infeccioso progresivo, activo o una enfermedad crónica. También a la repetición del estímulo, bien sea por reinfección o por vacunación. El estímulo antigénico repetido determina, debido a la memoria inmunológica, una síntesis rápida y persistente de inmunoglobulina G, mientras la respuesta secundaria de IgM se comporta como un simple estímulo primario, ya que no participan en su formación las células de memoria. Las vacunas. Según la grilla de las vacunas que ustedes tienen en la plataforma, es una vacuna bacteriana producida con el soma, viva, atenuada, es una stock vacuna, monovalente, profiláctica, homóloga y la vía de administración es subcutánea. Las vacunas atenuadas se obtienen a partir de bacterias que han perdido parcialmente su virulencia, pero conservan su capacidad antigénica, es decir, su potencial para despertar los sistemas de defensa. Se cree que proviene, aunque hay ciertas controversias en la bibliografía, de un aislamiento en 1923 a partir de leche de vaca y era una cepa virulenta. Se mantuvo a temperatura ambiente durante un año en el laboratorio, obteniéndose esta cepa atenuada. La vacunación aumenta la resistencia a la infección, disminuye la difusión mediante la generación de protección que reduce los abortos, el número de bacterias, porque llegan al medio a través de la leche, las membranas y fluidos en el parto normal de animales infectados. La vacuna genera una reestimulación del sistema inmune gracias a la replicación de la bacteria.
como bien dice la diapositiva, establece una infección limitada imitando una infección natural y protege contra el aborto y la infección. En Argentina, la vacuna que está autorizada es una vacuna liofilizada con su diluyente. En otros países existe una vacuna que es una vacuna líquida. La vacuna que se utiliza acá está producida con la Brucella Abortus Biovar 1, fase lisa, la cepa 19. Es una vacuna liofilizada, tiene de 15 a 30 por 10 a la 9 células viables de Brucella por dosis. La dosis son 2 mililitros y se aplica por vía subcutánea en la tabla del cuello. La inmunidad celular que da esta vacuna, según los estudios realizados por el INTA, es de alrededor del 70%. Esta vacuna es una vacuna viva, por eso se considera que es de un manejo profesional responsable, porque si se llega a producir un accidente, hay que hacer tratamiento considerando que es una vacuna viva que puede llegar a ocasionar una enfermedad. Vacunar entre los 3 y los 8 meses, preferentemente a los 6. Esto está determinado por el momento en que se realiza el servicio. Si los servicios se van a realizar a los 15 meses, es preferible que se vacune a los 6 meses para evitar que en el momento del servicio, cuando se haga un control, den positivos en las pruebas diagnósticas. Si el entore o el servicio se produce a los 18 meses, se puede vacunar hasta los 8 meses. Va a evitar la persistencia de los anticuerpos y que no van a poder ser determinados en las pruebas diagnósticas. Lo que se evita es que los anticuerpos vacunales sean detectados por las pruebas diagnósticas. Se vacuna una sola vez en la vida. No se deben vacunar machos ni hembras adultas. ¿Por qué? No se deben vacunar los machos porque en general la vacuna produce orquitis, epididimitis y hasta seminovesiculitis. Cuando se aplica a hembras adultas genera títulos de anticuerpos antilipopolisacáridos persistentes que son indistinguibles de los generados por infecciones naturales provocadas por las cepas silvestres, lo que genera interferencias y dificulta la interpretación de los diagnósticos para el saneamiento, la erradicación y la vigilancia epidemiológica. Los animales siempre deben estar en buen estado tanto de salud como de nutrición y, de ser posible, no deben estar estresados para que la vacuna cumpla con sus fines. La vacunación siempre, esto ustedes ya lo vieron en las presentaciones anteriores, se debe respetar la cadena de frío. En este caso es muy importante por ser una vacuna viva. No debe reconstituirse con otro diluyente que no sea el que viene con la vacuna. No se debe usar ni agua ni solución fisiológica. ¿Por qué es esto? Porque al ser una vacuna viva, si nosotros no utilizamos el medio de reconstitución que trae la vacuna, que es el que le permite mantenerse viables, lo que podemos llegar a lograr que en el momento de la vacunación no tenga la cantidad de unidades viables que necesita para ser efectiva. Se debe reconstituir y usar. Se considera que debe hacerse dentro de la hora. Si sobra, se tira en recipientes especiales para tal fin. Recordemos que es una vacuna viva atenuada y puede provocar accidentes en las personas. Se debe agitar suavemente y no generar espuma. Los animales vacunados con cepa 19 producen una respuesta de anticuerpos de la clase IgM e IgG principalmente. La IgM se elaboran de forma precoz, pudiendo detectarse entre los 5 a 7 días después de la vacunación y alcanzan su pico entre los 13 a 21 días posteriores. Posteriormente, su concentración sérica disminuye sin desaparecer durante varios meses. La inmunoglobulina G se produce simultáneamente o un poco más tarde entre los 14 a 21 días después de la vacunación. Alcanza su máxima concentración entre los 28 y 42 días. En el animal vacunado, la inmunoglobulina G declinan rápidamente y desaparecen antes que los anticuerpos IgM.
Si, pese a que el animal esté vacunado, en algún momento tiene un contacto con el agente, o sea, es expuesto a una dosis de brucelas alta, puede llegar a producirse que el animal se infecte y se dispara la inmunoglobulina G infecciosa. O sea, el animal puede llegar a enfermarse pese a estar vacunado por el contacto con el agente. Las vacunas vivas o activas sabemos que no llevan adyuvante, salvo algunas excepciones. El procesamiento de inmunógenos, ustedes esto ya lo vieron en inmunología básica, o sea, con las vacunas vivas se produce el procesamiento por la vía exógena y cruzada, generándose anticuerpos y células de la inmunidad celular. Las vacunas, está la vacuna RB51, no está oficializada su uso en la República Argentina, es una cepa rugosa, la 2308, que sufrió 51 pasajes en agar, triptosis, rifampicina. Por eso que este antibiótico no se puede usar en caso de exposiciones, pero no está autorizado su uso en Argentina. Otra de las vacunas es la cepa Delta PGM. Se identificó y caracterizó un gen que codifica la enzima fosfoglucomutasa de Brucella abortus. Dicha enzima cataliza la interconversión reversible de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Es un metabolito central en la síntesis de varios azúcar nucleótidos y se generó una mutante por deleción no marcada, sin portar genes de resistencia a antibióticos, en dicho gen con el objeto de afectar severamente la síntesis de todos los polímeros de azúcar importantes para la virulencia de la bacteria, como el lipopolisacárido y el glucano beta-1,2 cíclico. La cepa generada, denominada delta PGM, posee un fenotipo rugoso. Esta vacuna está en las últimas experimentación en SENASA. Y parte de la tecnología de estas vacunas, los profesionales que la realizaron están haciendo transferencia hacia algunos de los países de Latinoamérica. Es simplemente el prospecto de la vacuna con las indicaciones, la forma de aplicación, bueno, lo que aparece generalmente acompañando a una vacuna. Otras vacunas de proteínas recombinantes estudiaron dos proteínas por técnicas biomoleculares y observaron que las que más protegían eran la Brucella lumacina sintetasa, BLS, y la OMP31. Por inserción de un péptido de la OMP31 en la estructura de la lumacina sintetasa, construyeron una proteína quimérica entre las dos. Esta vacuna, utilizando Brucella melitensis, se probó en ovinos y la inmunización fueron con resultados variables que llegaron hasta el 71%. Se realizó también en caninos partiendo de la lumacina sintetasa y la OMP31 de Brucella canis, utilizando distintos adyuvantes y solo con hidróxido de aluminio experimentalmente produjo inmunidad humoral, pero no inmunidad celular. Estas están aún en experimentación. Esto es simplemente la foto de la quimera que hicieron con la lumacina sintetasa y el OMP31 y colocando el hidróxido de aluminio y lo que generaron cuando se aplicaron en perros. ¿Cuáles son las ventajas de estas vacunas? Ustedes ya saben por haber estudiado y haber visto la presentación de las vacunas de nueva generación. Son seguras e inocuas, son específicas, son antígenos distintos a los que se usan en las pruebas de serodiagnóstico, eficaces, incluyen solo antígenos que inducen una inmunidad protectora. Es lo que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva, es la quimera que se hizo con la OMP31 y la BLS. La vacunación en caprinos. La vacuna REP1, la cepa fue aislada de una placenta de un aborto de una oveja. Se recomienda vacunar en los periodos de cría o durante la lactancia para prevenir abortos. Es una cepa viva atenuada, estable, produce abortos y se le aplica en hembras gestantes, se excreta en leche e interfiere con la serología.
Es una cepa mutante, streptomicina dependiente, proviene de la Brucella melitensis 6056, produce cuando se inocula, al igual que la cepa 19, una infección controlada. Se usa solamente en zonas endémicas como Mendoza, San Juan, Catamarca y el este de Salta, que adhirieron al plan de vacunación coordinado por SENASA. A partir del 2017, por resolución 372/2017, se aprobó el Plan Nacional de Control de Brucelosis caprina en la República Argentina, donde quedan explicitadas todas las condiciones para el manejo de los datos, aplicación de la vacuna red, movimientos y todo lo relacionado al control. Para las zonas endémicas del país, se establece la aplicación de la vacuna melitensis Red 1 de manera masiva y sistemática en la población caprina ovina por vía conjuntival cada 2 años en cada establecimiento. Entonces es una vacuna mutante, una cepa viva atenuada, se aplica vía subcutánea y se vacuna entre los 3 y los 6 meses, aparte de lo que les expliqué del control que hace SENASA. ¿Cuáles son los controles que se le deben hacer a esta vacuna? Ustedes saben que las vacunas que son stock vacunas como esta, las cepas vienen de lugares de referencia, en este caso es de USTA. ¿Cuáles son los controles que se deben hacer? Pureza, viabilidad, homogeneidad, patrones de virulencia y inmunogenicidad. Estos ustedes ya lo tienen en la presentación de stock vacunas. O sea, acá simplemente es como un recordatorio. La concentración final no debe ser inferior a 50 por 10 a la 9 en esta vacuna por dosis estándar después de la liofilización. Y el 95% de las células viables deben ser en fase lisa. Controles. Los controles de inocuidad se realizan o no. Seguridad general se realiza o no. Método de Henry, cristal violeta y acriflavina. Estos ustedes los tienen en la presentación de elaboración de stock vacuna y controles. O sea, acá ustedes deberían poder responder si la inocuidad se realiza, si la seguridad general y en qué fase se harían los métodos de Henry, cristal violeta y acriflavina. Si nosotros necesitamos hacer la valoración del sustrato de esta vacuna, ¿por qué conteo viable y cómo lo hace? La virulencia residual se hace en ratones comparado con una cepa de referencia. Y la potencia, según Camevet y OIE, se hace en cobayos, se vacunan, después se los desafían, se sacrifican los animales, se realizan suspensiones de los vasos y cultivo. Los animales vacunados no deben presentar un cultivo positivo en el más del 25% de los animales y los controles positivos, los controles dan todos positivos. El diagnóstico. Nosotros sabemos que son varias las técnicas que se pueden utilizar para la brucelosis para determinar los anticuerpos. BPA, SATI2-Mercapto, ELISA indirecto, ELISA de competición, fijación de complemento, prueba de polarización fluorescente y la prueba de anillo en leche. Esto simplemente es para que recuerden. Lo que ustedes ven a la izquierda es una prueba de BPA, que es una prueba tamiz, que después lo vamos a ver más adelante en los detalles. Luego del PPA se hace en los resultados positivos el SATI2-Mercapto, que es la prueba de Wright y 2-Mercapto etanol. Acá está cómo es el desarrollo de la prueba. Esa de competición es otra de las pruebas diagnósticas para poder diferenciar entre animales vacunados y animales infectados. La competencia es entre los anticuerpos que tiene el suero problema y un anticuerpo monoclonal. Y después se realiza un ELISA como los que ustedes ya conocen. Todos los detalles de esta técnica lo vamos a ver en una APO que es de diagnóstico de brucelosis. La prueba de polarización de fluorescencia es una prueba primaria en la cual también se puede distinguir entre animales infectados y animales vacunados, siempre teniendo en cuenta el momento en que se toma la muestra. Es una prueba en la cual se pone en contacto el suero problema y el antígeno es un antígeno de Brucella abortus conjugado con isotiosanato de fluoresceína, y para poder determinar las unidades de minipolarización se utiliza un
lector de polarización. La prueba de anillo en leche es una prueba de vigilancia epidemiológica, es una prueba de aglutinación en la cual se pone en contacto un volumen de leche con el antígeno. Cuando hay anticuerpos de Brucela, lo que hace es se une al antígeno formando un anillo coloreado en la superficie de la columna de leche. Cuando no hay anticuerpos, se observa un anillo blanco que es negativo. Igualmente, como ya les dije, todas estas pruebas las vamos a ver en la APO de diagnóstico de brucelosis.